Desde que estaba iniciando la primaria, los niños lo miraban con desprecio, hasta asco en algunas ocasiones. Era un niño que había nacido con un tumor benigno, el cual poco a poco iba deformando su cabeza. Toda su vida en la primaria estuvo llena de insultos y apelativos para nada agradables. Lo curioso fue desde pequeño sentía placer, gozo, una sensación sublime de practicar la coprofagia. A mediados de la secundaria tuvo un accidente al trepar un árbol. Se golpeó la testa y la protuberancia en el lado derecho de su cabeza se asentó mucho más y como consecuencia, en los días posteriores los apodos en el colegio se multiplicaron. A partir del incidente, ni sus padres ya le prestaban atención, olvidándolo casi por completo. Cuando estaba en el último año de secundaria, viajaba con sus padres a visitar a su abuela, la cual estaba agonizando. Al regresar a su ciudad, tuvieron un accidente en el cual sus padres fallecieron. Quedaron entonces Rumsey huérfano. Los niños en el orfanato eran excesivamente despiadados con él. Y sí, como ya vas pensando, lo violaron en múltiples ocasiones. Todos los niños menores eran los únicos que le dieran compasión y pena. Hubo ocasiones en que tuvieron que llevarlo al hospital más cercano como producto de las seguidas violaciones que sufrió y como consecuencia le desgarraron el ano. Poco a poco Rumsey se daba cuenta de que hubiera sido mejor jamás haber nacido, y cuando estaba a punto de ahorcarse con una toalla realizó que él no podía suicidarse, que haber nacido con esa deformidad no era por puro gusto de la naturaleza, y exactamente en el mismo instante en el que llegó a la conclusión de que él era valioso, también se percató de que odiaba a la humanidad. Al llegar al amanecer, con los primeros rayos del sol, Rumsey y los demás huérfanos se vistieron e iniciaron con la rutina diaria. Se prepararon para desayunar y fueron al colegio. En la clase de anatomía, el profesor sorprendió a los alumnos con una rata dopada e hizo una demostración de cómo extraer el corazón, los intestinos y el cerebro de una rata. Sin embargo, la escena que más impactó a Rumsey fue la extracción de los intestinos, porque vio cómo el excremento todavía no había detectado chorreaba cual vómito y conociendo sus manías coprófagas se le hizo agua a la boca. Durante todo el transcurso del colegio al orfanato, esa imagen de las heces fecales recorriendo el cadáver de la rata estaba en su cabeza. Deseaba probar ese tipo de desecho que todavía no había tenido contacto con el exterior. En clase de profesora de anatomía intacta en la memoria de Rumsey azotaba sus pensamientos más locos, hasta que llegó la hora de dormir, y todos los huérfanos, incluyendo a nuestro protagonista, fueron a sus respectivas camas. En medio de la noche, Rumsey se despertó con los pasos de Paul, que tenía aproximadamente la misma edad que nuestro coprófago. Además, Paul fue el que hace 5 días había mandado a Rumsey al hospital por otro desgarro anal. Paul ya estaba en el baño más de 15 minutos, a lo que nuestro deforme amigo supuso que se estaba masturbándose defecando. Esa última palabra como un rayo en la memoria de Rumsey. Sin perder el tiempo fue a la cocina de puntillas, cogió el cuchillo que pensó que era el más afilado y se dirigió al baño. Esperó en la puerta por unos minutos más hasta que Paul salga de los servicios higiénicos, y cuando este lo hizo, Rumsey, amenazándolo con el cuchillo, reparó que guardara silencio e hizo una incisión con el arma en la zona izquierda del cuello de su víctima. Al poco rato, Paul ya hacía muerto y desangrado. Rumsey se dirigió al inodoro que todavía estaban sus heces ahí, puso el cadáver en posición de cuadrúpedo, extrajo el excremento del retrete e introdujo el medio kilo de disposición fecal en el ano de Paul. Todavía no se sentía a gusto, y al ver sus manos colmadas de estiércol, sintió que algo que se erectaba en sus piernas. Sí, amigos míos, también era corpofílico. Rumsey comenzó a violar al cadáver de su víctima, llegando a eyacular dentro del ano de Paul. Sacó su miembro viril lleno de excremento, y en ese momento en el que recordó la clase de profesor de anatomía, como consecuencia tomó el cuchillo e hizo una incisión desde el ombligo hasta debajo de los testículos. Ya no había demasiada sangre, los órganos no se parecían mucho a los de la rata, pero con facilidad localizó el intestino grueso, 3 metros que contenían restos de disposición fecal. Rumsey estaba en el paraíso, al menos pensó. Llegó a visualizar en el fin del intestino que daba al ano, lo cortó con ternura y lo vio excremento que había introducido hace media hora mezclado con su semen. En menos de 5 segundos esa masa repugnante ya se encontraba en la boca de nuestro querido amigo de forma trastornado. Al fin Rumsey estaba satisfecho. Ahora sí puedo morir feliz, pensó.
notó que ya eran las 4:30 de la madrugada. No le importó y se quedó dormido junto al cadáver. Rumsey abrió los ojos y se vio atado a una cama. Todos los demás huérfanos tenían un cuchillo en la mano. Cuando se aseguraron de que Rumsey esté consciente, hicieron una fila. Eran 37 adoptivos. Cada uno pasaba, le hacía un corte y se iba, quién sabe a dónde. Y así fueron, 13 cortes en el pecho, 20 dedos amputados, lo castraron, le extirparon las 2 orejas, pero faltaba un niño, tenía miedo, miraba a Rumsey con pena, hasta que él le dijo, mira lo que le hizo a tu hermano. Entonces el niño dirigió la mirada en una esquina de la habitación, efectivamente ahí estaba el cadáver de Paul. Meditó por un momento, suspiró muy profundamente y luego de un par de minutos empezó a seccionar la zona abdominal de Rumsey desde el ombligo hasta debajo de los testículos.